Bueno, chicos, en esta semana, que estamos en la semana 9, la temática es sobre el estudio administrativo y legal, que se llama. Este es el tercer estudio que conforma un proyecto de inversión, ¿cierto? Que es el que ustedes están haciendo. En el estudio administrativo y legal lo que hace referencia es a cómo va a estar constituida la empresa, a cómo, a todos los aspectos legales, a qué tipo de empresa se va a constituir, porque como es un proyecto de inversión, generalmente requiere que obviamente para que una persona externa, un inversionista, pues pueda invertir, necesita que obviamente la empresa o el proyecto esté registrado legalmente. Entonces, independientemente de que todavía no se tenga de pronto la viabilidad económica y financiera del proyecto, esto es una proyección de cómo va a estar constituida la empresa a un futuro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces se elige un tipo de sociedad o se elige una estructura orgánica que de pronto no va de la mano con lo que ya se estructuró en el proyecto. Entonces hay que tener claro que cada estudio que ustedes han hecho va de la mano del otro. ¿Qué quiere decir? Que al momento de hacer este estudio, que es el estudio administrativo y legal, ustedes deben tener presente la mano de obra que ustedes establecieron que iban a utilizar tanto en el estudio de mercado como en el estudio técnico, ¿cierto? ¿Para poder qué? Para poder hacer o elaborar el organigrama que requiere la empresa. Estos términos de referencia que habla el estudio administrativo y legal son todos totalmente administrativos, o sea, son todos legales en el sentido de que es la parte, por ejemplo, donde está la misión, la visión, ¿cierto? Cómo se va a llamar el negocio, la estructura orgánica, qué tipo de empresa se va a funcionar, va a funcionar en este caso. Y eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Qué quiere decir? Que el componente o lo que ustedes deben tener en cuenta en el estudio administrativo y legal debe ser, primero, el nombre de la empresa, ¿cierto? Debe establecer el nombre de la empresa, se los voy a escribir aquí, voy a sacar la pizarra para escribírselos aquí. Entonces, el estudio administrativo y legal debe estar conformado primero por el nombre de la empresa, ¿cierto? ¿Cómo se va a llamar la empresa? Segundo, el domicilio, que sería la ubicación. Recuerden que ya en el estudio técnico hablaron de la localización, entonces aquí ya van a especificar dónde va a ser, dónde va a estar ubicada específicamente. Deben hacer una misión y una visión, ¿cierto? Generalmente este estudio administrativo y legal tiene DOFA, ¿sí? Pero yo no se las voy a pedir, no les voy a pedir DOFA. Pero siempre lo tiene, o sea, siempre que ustedes vean un estudio administrativo legal, necesariamente tienen que tener una DOFA, ¿sí? Porque es el análisis interno y externo que se le hace a una empresa. Yo no se los voy a pedir, o sea, por ese lado pueden estar tranquilos. El tipo de empresa a constituir. Aquí tienen que recordar la clasificación de las empresas en Colombia, ¿cierto? Recuerden que hay empresas, hay sociedades y hay empresas unipersonales. Las sociedades pueden ser sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad por acciones simplificadas, una cooperativa, no sé, la que ustedes quieran. Para esto, yo les voy a subir un documento a Eva donde va a estar como un resumen de los tipos de empresas, ¿cierto?, que existen en Colombia. Ustedes van a seleccionar la que ustedes crean más conveniente. Generalmente para los proyectos de inversión se utilizan o las cooperativas, o sea, sociedades, o en el caso de las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas, son las que más se utilizan. No significa que las demás no se utilicen, sino que generalmente los proyectos de inversión siempre son para un grupo de personas, o sea, para beneficiar a un grupo de personas. Además del tipo de empresa, van a hacer el organigrama. Y en el organigrama deben incluir todos los puestos de trabajo o toda la mano de obra que ustedes establecieron dentro del estudio técnico, ¿cierto? Allí deben estar plasmados todos los trabajadores con sus áreas específicas y definidas. Y por último,
las metas y políticas que tiene dicha organización. Es decir, que el estudio administrativo y legal de ustedes va a tener esos 6 puntos específicos. Cada uno obviamente va a estar determinado de lo que ustedes establezcan dentro de su estudio técnico y dentro de su estudio administrativo y del de mercado. O sea, todo debe estar, como quien dice, alineado a eso. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a activar el micrófono para que ustedes me hagan preguntas tanto de este estudio como de los anteriores.